Estructura general de los libros de Excel. Como una introducción al curso de Excel avanzado, vamos a hablar en términos generales de la estructura general precisamente de los libros de Excel, valga la redundancia. Sin embargo, cada uno de los temas van a ir siendo desarrollados más profundamente conforme avance el curso. Vamos a ver en términos generales cuál es esta estructura de los libros de Excel y vamos a ir avanzando poco a poco en este curso. Espero que les sea de mucha utilidad. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Estructura general de los libros de Excel. ¿Qué es Excel? Excel es un software para la creación, gestión y edición de libros y hojas de cálculo. Este programa data de los primeros años de la década de los 80, o sea, de 1980. Excel trabaja en tres tipos de datos. Datos numéricos que pueden operarse matemáticamente. ASCII, que son caracteres alfanuméricos y pueden formar cadenas de texto, y fórmulas que contienen procedimientos operacionales integrados a Excel. Bien. ¿Cómo se estructuran los archivos de Excel? Bueno, los archivos de Excel se les denominan libros de Excel. Un libro de Excel agrupa un determinado número de hojas electrónicas. Cada hoja electrónica se estructura por celdas. Las celdas son intersecciones entre las columnas y los renglones. Las columnas de la hoja de Excel están identificadas por letras o conjuntos de letras. Los renglones de la hoja de Excel están identificados por números. Quiero hacer la aclaración de que toda esta introducción, porque esta es una introducción, es para que ustedes se den cuenta de cuál es la potencialidad de Excel, la capacidad que puede tener y para que podamos ver en qué nos puede ser útil el Excel. ¿Sí? Entonces por eso es que vamos a trabajar esto. Cada uno de estos temas los iremos trabajando más a detalle conforme vayamos avanzando en el curso, pero es importante que vayamos entendiendo cuál es la capacidad de estos libros y de estos del Excel como tal. ¿Cuál es el tamaño de la hoja de Excel? Una sola hoja de Excel puede contener hasta XFD columnas. Esto equivale a 16.384 columnas. Como en cómputo todo se basa en la base binaria, esto equivale a 2 a la 14 columnas. 2 a la 14 son 16.384. Podemos ir a la última tecleando fin y la flecha hacia la derecha o tecleando control y la flecha hacia la derecha. También podemos regresar a la primera columna teclando control y la flecha hacia la izquierda. Una sola hoja de Excel también puede contener hasta 1.048.576 renglones, lo que equivale a 2 a la 20 renglones. Podemos ir al último renglón tecleando la flecha, el fin y la flecha hacia abajo o tecleando el control y la flecha hacia abajo. Y para regresar al primer renglón podríamos teclear nada más el control y la flecha hacia arriba o el fin y la flecha hacia arriba, también funciona. Cada celda se identifica por la intersección entre las letras de las columnas y los números de los renglones. Así, la primera celda de la hoja de Excel siempre será A1.
Cada celda en el área de trabajo de una hoja electrónica de Excel está identificada por una letra o un conjunto de letras que identifican la columna y un número que identifica el renglón de tal manera que el cruce entre una columna y un renglón define una dirección específica de una celda. Cada celda puede almacenar 32.768 caracteres, esto es 2 a la 15 caracteres, 15 bits de caracteres. Si se considera que cada carácter es el código ASCII, ¿sí? 8 bits, entonces estamos hablando de que se almacenan 32.768 bytes de información en una sola celda. Sin embargo, recordemos que esto está conformado por 16.384 columnas, por las 1.048.576 renglones, 17.179.869.184 celdas en una sola hoja electrónica de Excel. Esto es, una hoja de Excel puede almacenar, en teoría, estos serían 549.943.421.312 bytes. Esto es, en kbytes, 549.755.813.888 kbytes, lo que equivale a 536.870.912 megabytes o a 524.288 gigabytes y, en pocas palabras, 512 terabytes de información en una sola hoja de Excel. Sin embargo, no existiría en el mundo todavía un hardware capaz de almacenar esa cantidad de información, ¿sí? Imagínense, y mucho menos lo que podría almacenar un libro de Excel. Además de que en un solo libro de Excel podríamos tener hasta, ojo, lo que he llegado a manejar, hasta 5.380 hojas. Sin embargo, esto lo manejé por cuestión de tiempo, pero hay posibilidades de meter mucho más hojas. Yo supongo que tal vez estemos hablando de 2 a la 14 hojas, o sea, 16.384 hojas, o 2 a la 15, que serían 32.768 hojas. Una cantidad impresionante de información. ¿Qué es una celda de Excel? Bien, una celda de Excel es la intersección entre una columna, como la columna C, y un renglón, como el renglón 5. Esto nos lleva a que esta celda se llama C5. Esto es una celda de Excel. ¿Cómo moverse rápidamente en Excel? Bueno, para moverse rápidamente podemos movernos hasta el último renglón de la hoja de Excel, simplemente tecleando fin y la flecha hacia abajo, o moverse a la última columna de Excel, simplemente tecleando fin y la flecha hacia la derecha, o moverse a la primera columna, simplemente tecleando fin y la flecha hacia la izquierda, o moverse al primer renglón tecleando fin y la flecha hacia arriba. De esa manera podemos movernos rápidamente a todos los lados en las hojas de Excel. ¿Qué son las fórmulas de Excel? Son combinaciones de números, de símbolos matemáticos y de referencias de celdas y funciones. Por ejemplo, aquí tenemos una fórmula: 5 por la suma del rango C4 a C12, la suma de los números que están en el rango C4 a C12, y todo esto dividido entre el valor absoluto de menos 3.285 menos lo contenido en la celda E12 más lo contenido en la celda D8.
Recuerden, no es que ustedes comprendan ahorita todo esto rápidamente o lo apliquen, sino que estoy diciéndoles detalles de cómo funciona Excel, cómo podemos aplicar Excel, para que nos demos una idea de su alcance y de hasta dónde podemos llegar con Excel, y que podamos ver entonces cuáles son sus expectativas con respecto a este curso. ¿Qué es el formato de las celdas en las hojas de Excel? Bueno, permite modificar la apariencia de los datos, y para ello se selecciona con el puntero del mouse las celdas a modificar. Se pulsa el botón derecho del mouse sobre las celdas seleccionadas y se da clic a la opción del formato de celdas, y esto te mostrará una ventana con 6 pestañas que permite modificar el formato de la presentación de los datos numéricos, su alineación o de datos alfanuméricos también, la fuente, el tipo de letras, el color del borde, ¿sí? Etcétera, el borde, etcétera. Esto es, aquí tenemos el formato para las celdas. Por ejemplo, el primero es el número. Aquí tenemos las 6 solapas que hablábamos de número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger. Y esto permite definir los tipos, en este caso el número permite definir los tipos de datos y la estructura de la presentación del contenido de las celdas con estructuras definidas o personalizadas para este caso. También tenemos la alineación, que permite alinear y permite el control al contenido de las celdas para estructuras, la hoja electrónica, etc., de cómo estamos trabajando estas estructuras en formato horizontal, en formato vertical, de manera descendiente, de manera ascendente, etc. El formato de celdas de la fuente, que nos permite configurar las fuentes en los estilos, los tamaños, las características de los caracteres alfanuméricos que están contenidos en las celdas, así como definir el color del contenido de las celdas. El formato de las celdas de borde, que permite configurar los contornos de las celdas para estructurar formatos específicos, tablas, ¿sí? Algunos valores que queramos identificar con algunos símbolos en particular, con marcos en particular, formatos como por ejemplo para una factura, etcétera. Bueno, con esto podemos llevarlos a cabo. También tenemos el relleno, que sería permite identificar los colores del fondo de las celdas y cómo queremos que se vean en sus estilos específicos. Y también proteger, que permite definir el bloqueo y liberación de los formatos del rango en las hojas. Esto nos permite, como vamos a ver más adelante, definir áreas bloqueadas, áreas desbloqueadas, para que los podamos modificar o no en un libro de Excel. ¿Qué es un rango de una hoja de Excel? Bueno, es un conjunto de celdas identificado por identificadores de celdas. Ya sea por el identificador básico, que sería el nombre de la celda, por ejemplo B5 F9, o por nombres específicos que les demos a esos rangos en particular. Estos serían los rangos específicos de las celdas. También podemos trabajar rangos discontinuos, como lo vemos aquí, a través de la concatenación de los rangos. Por ejemplo, en este caso tenemos B4 F8, ampersand, B11 F15, ampersand, H5 K12, y entonces esto es un rango discontinuo que está identificado por este conjunto de datos, y que le dice a Excel que queremos que se apliquen ciertas características, ciertas cosas en estos rangos discontinuos y no en toda la hoja ni en todo el libro.
Tenemos también lo que son los modificadores del ancho de las columnas y los modificadores del alto de los renglones, que nos permiten modificar precisamente lo ancho de las columnas o modificar lo alto de los renglones cuando tenemos ubicados el cursor en estas áreas, áreas específicas que se manejan de esta manera. Las funciones en Excel. Las funciones son fórmulas predefinidas o integradas por Excel que realizan cálculos utilizando determinados argumentos mediante una sintaxis concreta, simplificando la introducción de fórmulas complejas, aunque también pueden realizar cálculos simples. Las funciones más utilizadas, por ejemplo, puede ser como autosuma, como promedio, como máximo, como mínimo, que vamos a explicar un poquito y rápidamente, después las vamos a ver más a detalle. Pero por ejemplo, la función promedio es una función que nos devolverá la media aritmética de los números que estén contenidos o de los valores que estén contenidos en los rangos encerrados en las celdas entre paréntesis aquí. Función mínimo y función máximo, que nos devolverá el máximo de un rango de celdas que esté contenido aquí entre los paréntesis, o el mínimo del rango de celdas que esté contenido aquí entre los paréntesis. También tenemos, por ejemplo, la moda, que nos va a devolver el valor que más se repite en un rango de datos que esté contenido aquí como los números de Excel. Y la función, por ejemplo, contar y contar a, que nos permite la función contar cuántas veces aparece un elemento numérico o una característica específica, o cuántas celdas son que tengan ciertas características, o contar a, que nos dice cuántas celdas no están vacías en un rango específico de datos. Todas estas son características específicas que nos permiten, son funciones que nos permite generar Excel. No son todas, existen muchísimas más. Estas son algunas nada más. Revisión por este momento no es exhaustiva, sino es nada más para identificar cuáles herramientas podemos encontrar en el libro de Excel y para qué nos pueden servir todas esas herramientas. Existen funciones, por ejemplo, la función contar si. Contar si cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Mientras que, por ejemplo, la función mediana halla el número que se encuentra en medio del conjunto de números, es decir, la mitad de los números es mayor que la mediana y la otra mitad es menor que la mediana. Y así tenemos muchísimas funciones que nos pueden ser de mucha utilidad. Otras funciones, por ejemplo, la función buscar B. Buscar es un valor, buscar un valor específico en una primera columna, en una matriz y nos será útil siempre que nuestros datos estén ordenados por columnas. La función devuelve el valor buscado en la misma fila de la columna especificada en uno de los argumentos. Por ejemplo, es buscar B, el valor buscado, la matriz de búsqueda, de buscar en, o sea, es una matriz, es un rango de datos, el indicador de columna, o sea, en qué columna quiero que me devuelva el valor, y si está ordenado, si no está ordenado, son los argumentos. El valor buscado es el valor que busca en la primera columna de la matriz, que puede ser un valor o una cadena de textos. La función de búsqueda y referencia. La matriz buscar en es la matriz de información donde se buscan los datos. Se debe utilizar una referencia a un rango o un nombre de un rango para referirse a esa matriz. El indicador de columnas es el número de la columna de la matriz buscar desde el cual devolver el valor que coincide. Ordenado, es un campo opcional, es un valor lógico que puede ser verdadero o falso.
La función de búsqueda, entonces, si el argumento ordenado es verdadero o se omite, la función devuelve un valor aproximado, es decir, si no encuentra un valor exacto, devolverá un valor inmediatamente menor que el valor buscado que encuentra en la matriz. Si el argumento es ordenado, es falso, devuelve el valor buscado, y si no encontrara ningún valor, devolvería el valor de error número NA. Si queremos que localice un valor exactamente igual, entonces pondremos entonces falso. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Así tenemos estas estructuras, que es donde vamos a capturar el valor buscado, la matriz de búsqueda, el indicador de columna, el ordenado de valor como valor lógico, falso o verdadero. En las funciones, entonces, de búsqueda, en cuanto a la función, ahora no solamente existen búsquedas verticales, también existen búsquedas horizontales. Buscar H. Esta se utilizará cuando tenemos una matriz ordenada por filas. Esta función buscará un valor en las filas superior de una tabla o de una matriz de valores y devolverá un valor en la misma columna de la fila especificada. Como tercer argumento, la sintaxis es como sigue: buscar H, valor buscado, matriz de búsqueda en indicador y fila, indicador de fila y ordenador, ordenado o no ordenado. Las funciones lógicas o condicionales, entonces, son otro tipo de funciones, y el uso de estas funciones proporciona flexibilidad debido a que permite que una celda o rango adopte distintos valores en función de cuáles sean los valores de otras celdas, ya sean de la misma hoja o de otras hojas del mismo libro o de libros diferentes. En su formato más simple, la sintaxis de la función lógica es si condición acción 1, acción 2. Por lo tanto, el valor que se le asigna a esa celda que contenga esta fórmula será que derive de la acción 1 si la condición es verdadera, y el de la acción 2 en caso de que la condición sea falsa. Entonces, esas son las formas de utilización del sí. Sin embargo, existen muchas combinaciones para este sí. Para construir las condiciones que usamos para los operadores lógicos, utilizamos los símbolos normales: mayor, mayor, igual, igual, idéntico, que es igual, igual, menor, menor, diferente de, incluso otro que es no igual, con el símbolo de admiración. Bueno, y entonces Excel ayuda o evalúa la condición y devuelve verdadero si su condición se cumple y falso en caso contrario. Se puede usar números, rótulos o fórmulas para construir condiciones. Todo dependerá del problema concreto que queremos resolver. Por otro lado, el condicional sí puede a su vez incluir funciones condicionales, pudiendo así anidar, usar una función condicional como argumento de otra función condicional hasta 7 veces. O sea, podemos tener un sí dentro de otro sí, dentro de otro sí, dentro de otro sí, 7 niveles, hasta 7 veces, de forma que la flexibilidad a la hora de resolver los modelos de la hoja de cálculo es muy amplia. Referencia interna y referencia externa. La referencia interna, en Excel podemos hacer referencia al contenido de una celda que se encuentra en otra hoja del mismo libro. A esto le llamamos referencia interna porque está dentro del mismo libro. La celda
a la que se le hace referencia puede contener valores, textos, fórmulas, etc. Y también podrían realizarse operaciones con ellas. La sintaxis que se describirá o que se escribirá en la barra de fórmulas para hacer referencia en cualquier celda de la hoja 1 al contenido de la celda A1, por ejemplo, de la hoja 2, por ejemplo, sería igual a hoja 2, signo de admiración A1. Estaríamos haciendo referencia a la celda A1, pero de la hoja 2, estando nosotros en la hoja 1 o en la hoja 3 o en la hoja 4, etc. Pero es en el mismo libro, por eso es una referencia interna. Un procedimiento más simple, tener abiertos ambos. Cuando nosotros queremos hablar de referencias externas, entonces el procedimiento más simple es tener abiertos ambos libros simultáneamente, y cuando queremos introducir la referencia externa pulsamos en el ratón encima de ella, cambiando el libro activo, por lo que se escribirá automáticamente y correctamente esta referencia. Referencia externa es la referencia de una celda o rango en otro libro o en un nombre definido en otro libro. Entonces eso nos lleva a una referencia externa. La referencia también, su sintaxis empieza por una comilla o apóstrofe, la ruta donde se encuentra almacenado el libro en cuestión, el nombre de dicho libro y su extensión entre corchetes, el nombre de la hoja, otra comilla simple, el símbolo de la admiración y el rango de las celdas que se desean referenciar. Así tenemos entonces el apóstrofe, la ruta del libro, el nombre del libro con su extensión, ¿sí? El nombre de la hoja con su apóstrofe y el signo de admiración y el rango correspondiente. De esa manera estamos hablando de referencias externas. ¿Cómo proteger celdas en una hoja? En Excel es posible proteger una hoja, una celda o un libro por varios motivos. Por ejemplo, para evitar que accidentalmente modifiquemos el contenido de la hoja, libro o celda en cuestión. Para evitar que otras personas puedan introducir y modificar datos, borrar fórmulas muy complejas. Por otro lado, para evitar, por ejemplo, que otras personas puedan acceder a los datos contenidos en una hoja de cálculo. Esta opción se activa mediante contraseña. Seguimos con la protección de las celdas en Excel. Para limitar el acceso de una hoja de cálculo se utilizan los siguientes comandos: el menú, herramientas, proteger hoja. Aquí tenemos dos opciones: no poner contraseña y dar a aceptar. En este caso, para poder acceder de nuevo a la hoja de cálculo y modificarla, bastará con realizar la siguiente operación mediante los comandos herramientas, opciones, proteger, desproteger, hoja. Sin embargo, también podemos incluir una contraseña. En este caso, tendremos que colocar una contraseña, la cual tendremos que escribirla 2 veces. De este modo, la hoja no será visible a no ser que introduzcamos la contraseña. Para proteger un libro de Excel, la protección de los libros de Excel permite restringir la modificación de la estructura de un libro, pero no restringe el acceso al contenido de la hoja de cálculo, que sí pueden modificarse. Esta opción se activa mediante los comandos menú, herramientas, proteger libro. También
podemos colocar opcionalmente una contraseña. A través de esta contraseña será posible modificar la estructura del libro. De la misma forma, se puede desactivar la protección mediante los comandos menú, herramientas, proteger, desproteger libro. Si le hemos puesto contraseña, la pedirá y a partir de allí, una vez desprotegido, se podrá modificar la estructura y o ventanas del libro. Quiero hacer la aclaración de que todo esto lo vamos a ver más adelante. Solo estamos viendo en términos generales una visión general de las posibilidades de trabajo de Excel para que puedan ver en qué les puede ser de utilidad y qué es lo que esperan de esta forma de trabajo del libro de Excel. Vamos paso a paso viendo algunos detalles que vamos a ir viendo más a profundidad más adelante. Seguimos con la protección de libros. Para proteger entonces determinadas celdas de una hoja de Excel, cuando trabajemos con una hoja de cálculo, constantemente sucede que utilizamos fórmulas, plantillas, etcétera, las cuales en muchos casos no deseamos que sean modificadas por nosotros accidentalmente o por otros usuarios de la misma. Hay fórmulas muy complejas que no queremos que las borren, que queremos que estén ahí permanentemente. De esta forma, cuando protegemos entonces la hoja de cálculo, estamos protegiendo todas esas celdas. Sin embargo, si queremos que modifiquen algunas celdas, por lo tanto, esto es así porque Excel trae por defecto la opción de proteger todas las celdas de una hoja cuando activamos la protección de las hojas. Sin embargo, para desproteger algunas celdas que no contengan fórmulas o que podrán ser modificadas, antes de proteger la hoja deberemos desactivar la opción de protección que contiene mediante los comandos menú, formato, celdas, proteger, y de esa manera podemos desproteger las celdas que sí queramos en las cuales el usuario esté interactuando con el mismo sistema. Esto nos permite generar formatos específicos, características específicas para que los usuarios puedan interactuar de manera segura sin que vayan a borrar celdas que son importantes y que son complicadas, que son muy largas, muy extensas. Esto lo realizaremos para cada celda o conjunto de celdas que queramos desproteger, es decir, que se desea o puedan ser modificadas posteriormente por cualquier usuario, o por lo tanto esta operación deberá realizarse en las celdas que contengan datos que puedan variar y antes de proteger las hojas. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.